Quiero que levanten sus manos. Qué bueno, qué bueno. Hay una de las historias, para mí, y yo sé que para muchos predicadores tienen historias, pero para mí la mejor historia del Nuevo Testamento se encuentra en los Evangelios. Una historia extraordinaria, una historia muy extremista, realmente, en polos totalmente opuestos, pero que enseñan la verdad de la misericordia y la bondad de Dios siendo como Padre. Y a su misma vez encontramos un extremo tan grande de un hijo malcriado, egoísta, un hijo insolente, un hijo rebelde. Y me gustaría poder hablarles acerca de esta historia. No es mía, es la del Señor Jesucristo que Él hizo, y es una de las parábolas que encontramos. Y me gustaría ahora, por medio de esta historia que el Señor Jesucristo la hizo, que la creó, que tanto los varones, tanto las mujeres que son padres, pudieran darse y pudieran identificarse en este gran ejemplo de este gran Padre. Y que nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, mayores, pudieran identificarse con este muchacho. Bueno, realmente es la historia de un gran padre con dos muchachos. Se encuentra en la historia del libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15, yo sé que es una historia muy conocida, pero que a veces también ha sido mucho mal interpretada y a su misma vez no ha sido profundizada como debería de serse esta historia. Lucas, capítulo 15. Y vamos a encontrar allí desde el versículo 1 hasta el versículo 32 la historia de un hijo, como ya lo mencioné, un hijo insolente, un hijo que hizo un desperdicio de su vida y un padre tan amoroso, un padre que le permitió tomar sus decisiones. Y quiero que puedan entender algo. Dios nos ha dado la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, pero las consecuencias usted no las decide. Dios le ha dado la capacidad y le ha dado la oportunidad para que usted tome sus decisiones, pero las consecuencias usted no las decide. Tanto hombres, mujeres, jóvenes, grandes, pequeños, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Y una de las cosas que Dios colocó en esta historia es para que aprendamos que malas decisiones tienen terribles consecuencias en nuestras vidas. Esta historia del hijo pródigo, que se encuentra más conocida como el hijo pródigo, es una de las historias que encontramos de un grupo de 3 parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una acción terrenal que muestra una enseñanza espiritual. Y en su gran mayoría fueron creadas por el mismo Señor Jesucristo. Era su estilo, era su metodología del Señor Jesucristo de enseñar la palabra del Señor utilizando las parábolas. Pero este conjunto de parábolas, que está basada sobre 3 parábolas fundamentales, tienen que hablar sobre aspectos, pareciera que es el mismo trasfondo, la misma enseñanza, pero realmente son 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y el hijo que se perdió. Cuando se habla de esta primera oveja que se perdió, habla de una decisión voluntaria. La oveja en su gran mayoría no es tan conocedora, podríamos decir que es media tonta, toma decisiones malas, pero son decisiones voluntarias, y porque esta oveja tomó una decisión voluntaria, se perdió. Y el gran pastor dejó las 99 y fue a buscar a esta oveja tonta. Pero cuando encontramos la moneda perdida, ya no fue su culpa, no fue una decisión personal, sino que fue causada por alguien por un descuido. Y cuando habla de esta moneda perdida, en su gran mayoría las mujeres casadas, cuando ellos se casaban, el esposo les daba un regalo, y era mayormente un collar de 10 monedas que tenían un gran precio. Es como perder o extraviar tu anillo de bodas. Imagínate, por eso que es el escándalo que utilizó la mujer. Trató de buscar por todos lugares donde se había perdido la moneda, porque era algo muy especial para su vida. Recuerdo en una oportunidad, mi esposa estaba cocinando, estaba cortando papas y hicimos ella, ¿no? Yo no hice. Hizo algo especial de papas y tú sabes que comenzó a picar, sacar la concha o la cáscara, como le llaman, y de pronto, hermanos, se olvidó ella dónde colocó su anillo. Y buscó por todo lugar el anillo, aparte de que es costoso, pero tiene algún sentimiento especial. Y adivina qué, me dice: mi amor, no encuentro el anillo, y el único lugar donde se pudo perder quizás es en las conchas o en la cáscara de la papa. Y adivina que el trabajo más difícil lo hice yo.
Tuve que ir afuera a levantar donde estaba la basura y buscar la bolsa donde estaban las cáscaras, que había muchas bolsas. Imagínate, parecía yo un recogelatas o un bordiosero buscando por allí, abrir la bolsa donde estaban las cáscaras de papas y buscar, y no la encontré. Y adivina qué, después que hice todo ese trabajo, me dice: mi amor, estaba en mi bolsillo. Y justamente es algo parecido con la moneda perdida. La moneda perdida es eso, no fue la culpa, fue de alguien más. Y en el primer caso está hablando acerca de una vida extraviada y cuánto valor tiene. Y en el segundo caso habla del aprecio, habla de algo que se siente. En cambio, la del hijo pródigo nos va a enseñar algo muy especial. Antes de poder comenzar, me gustaría que usted pueda entender que esta historia que el Señor Jesucristo enseñó, que la hizo, es en un contexto totalmente diferente al nuestro. Eran judíos. ¿Y cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo hizo esta historia? Veamos por favor en el versículo 1. Versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos, ¿quiénes? ¿Están conmigo, verdad? Amén. Estamos en Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos, ¿y quién más? Y pecadores. ¿Para qué? Con razón, para oírle. Las personas que se acercaban al Señor Jesucristo eran lo peor de una sociedad judía. Porque los publicanos, en su gran mayoría, eran los que compraban las franquicias para poder cobrar los impuestos. Recuerda que el pueblo judío está bajo el Imperio Romano. Y por estar bajo el Imperio Romano, los judíos tenían que hacer muchas cosas, dentro de ellas pagar algunos tributos. Ustedes recordarán que también el Señor Jesucristo en una oportunidad hace mención, dice: si alguien te obliga a llevar tu carga por 1 milla, ¿qué teníamos que hacer? Llevar 2. Y justamente esto era de las otras cosas que los judíos tenían que hacer. Cuando un soldado romano tenía su forja, tenía su mochila, tenía sus cosas, y miraba por allí y de repente a un judío le decía: vente para acá. La ley dice, lleva 1 milla. Y justamente los judíos contaban cada paso, tenían que contar aproximadamente como 1000 pasos, y cuando llegaban a contar los 1000 pasos decía, ¡plan!, hasta acá llegó. Y la enseñanza del Señor Jesucristo fue: si alguien te pide por 1 milla, que es algo normal, es una ley que tienes que cumplir, tú vas a hacerla por 2 millas. Imagínate, vente acá, tienes que llevar 100, 200, 300, 99, 1000, y el cristiano seguía 1001, 1002, 1003, 1004, y el soldado decía, estaba ya listo para decir, acá me va a dejar la mochila, y el hombre seguía caminando, y el soldado, ya va. ¿Cómo es eso que ustedes cuentan 1000 pasos y ya pasó 1 milla? Y él dice, no, tranquilo, yo te lo llevo donde tú quieras. Y eso era el cristianismo. No llegar hasta donde nosotros nos dicen que lleguemos, sino ir más allá. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de esta historia, tenemos que leerlo y tenemos que entender dentro del contexto cultural de ellos, de los judíos. Es muy importante. Y por esa mención, quizás nos vamos a demorar a tratar de descifrar durante estas 6 horas que vamos a tener de predicación. Vamos a tratar de descifrar cómo es esta historia para poder entenderla. Veamos por favor en el versículo 11. Y así comienza la historia. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Es una historia de un padre y un gran padre con 2 hijos. Versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió los bienes. Ahora, presta mucha atención. Te dije que esta historia hay que llevarla al contexto cultural de los judíos. En el contexto cultural de los judíos, hermanos, los padres tienen una alta estima. Los padres no son como hoy en día. Los muchachos nos ponen apodos, ¿verdad? Ahí está el viejo, la vieja, el chocho, el oxidado. ¿No has visto? Y decir al viejo qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, loco, o sea. En el contexto judío, nunca un niño, un hijo va a hacer esto. Tanto así que el apóstol Pedro en una de sus cartas le dice que Sara le llamaba a su esposo ¿cómo? Señor. En el contexto judío, un muchacho que hablara de esta manera iba a ser estampado en la pared allá. A su misma vez,
Cuando hablamos de herencias, y estamos acostumbrados muchas veces a herencias, recordemos que la herencia los hijos no las hacen, sino los padres. El padre trabaja, y los hijos están, hermanos, para llevar una vida a veces muy cómoda, porque los padres han sudado muy duro. Ha sido el esfuerzo de su padre. Entonces este muchacho es un muchacho muy insolente. A su misma vez tenemos que recordar que dentro de los hijos hay los que son los primogénitos. La Biblia habla mucho de los primogénitos. Habla también de la vida de los hijos como unigénito. ¿El Hijo de Dios es primogénito o unigénito? Porque es el único. En cambio, cuando hay muchos niños, el primero es el primogénito. Y cuando un hijo era primogénito y era varón, tenía muchos beneficios. ¿Cuál es uno de los beneficios? En cuanto concerniente a herencia, el primogénito llevaba la mayor parte de la herencia. Moría el padre, adivina quién. El pastor ya está diciendo, predique pastor. Y justamente mi papá está acá. Entonces el primogénito tenía la mayor cantidad de la herencia, ¿ok? Y a su misma vez, cuando el padre fallecía, quien dirigía toda la familia era el primogénito, porque era en un contexto, hermanos, de patriarcado. ¿Qué significa este contexto de patriarcado? Hay una persona que dirige toda la familia, no importa si son diferentes familias, pero hay una persona que siempre dirige, y el primogénito llevaba esto. Ahora quiero que te fijes en el versículo 12, ¿y quién es el que pide la herencia? El chanaquito, el baby, el engreído, el cosito. ¿Sabes que mayormente el último es el más engreído? ¿Sí o no? Yo fui el último. Pero mi mamá no sé qué le pasó, nunca le enseñaron esa lección. Nos dio a los dos duro. El menor agarra y dice, papi, quiero que me des por favor la herencia. ¿Sí le dice? Según lo que leemos acá, se sienta con su papá, probablemente en una mesa, no en la mesa, cuando estaban almorzando porque ellos no tenían mesas. Y entonces agarra y dice, padre, dame la parte que me corresponde. Aquí encontramos, hermanos, no solamente una petición, encontramos una insolencia en el contexto judío. Fácilmente el padre agarraba y le podía, ¡juá! ¡Pum! ¿Cómo? Tú no me vas a hablar así. Y mucho menos tienes el derecho para decirme que te dé la herencia, porque la herencia mayormente se daba cuando el padre moría. Y muchas veces también se daba la herencia en el contexto judío cuando el padre decía salir voluntariamente de todas sus responsabilidades. Y él decía, ya no quiero más, no quiero seguir con la familia, entonces el primogénito tú vas a encargarte de la familia. Y ahí es donde se repartían los bienes. No solamente este muchacho era un insolente, sino que él estaba diciendo, papá, yo no voy a esperar hasta que tú mueras, muérete de una vez porque quiero mi parte. Quiero que te puedas concentrar, papá e hijos, en esta historia creada por el Señor Jesucristo en un contexto diferente al nuestro, pero que pareciera que se vuelve a repetir esta situación. Venimos de un país latinoamericanos y siempre el papá tiene el respeto y la mamá tiene el respeto, siempre. Y también se da mucho que los hijos hoy en día comienzan a tomar esta decisión o estas cosas como este hijo engreído, insolente y malcriado y rebelde. Le está diciendo a su papá, hijo, ¿por qué no fuiste a la escuela? Papá, ya estoy harto de hacer estas cosas. Y el menor hace estas cosas. Le está diciendo, ya no quiero que decidas en mi vida. Ya no quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Quiero vivir mi vida. Quiero tomar mis propias decisiones. Estoy aburrido de lo que tú me dices, lo que tienes que decirme. Y todo el tiempo me dices y me dices, quiero tomar mi propia decisión. ¿Cuántos muchachos son así? ¿Has conocido a alguien? Míralo a la derecha y a la izquierda. Ahí está, el mocoso. Los jóvenes ya me están mirando mal. Ese pastor no me cae. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque muchas veces he hablado así a mis padres. Pensamos que sabemos qué es la vida y usted, padre, sabe muy bien que ellos no saben nada de la vida. Y muchos menos viviendo acá en Estados Unidos. Ellos han sido criados en Estados Unidos.
Y ellos ven que la vida es fácil, que es sencilla, saben hablar los dos idiomas. Y ellos piensan que es una papayita. Ellos piensan que es light. Abren la nevera, tienen comida en la nevera, no hay ningún tipo de problemas, tienen buenos aparatos electrónicos, hay aire acondicionado, hay calefacción, hay carro. Y piensan que la vida es así. Fácil. Y dice, el día que yo cumpla mis 18 años, me voy. Pero no saben lo que están diciendo. Y este muchacho tampoco sabe lo que está diciendo. Y el Señor Jesucristo cuenta esta historia para que los muchachos se den cuenta y los padres se den cuenta cómo tenemos que hacerlo. Veamos por favor en el versículo 12. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo abofeteó? ¿Lo agarró a patada limpia? Qué tonto este padre. Ahora, cuando leemos el capítulo 15, versículo 1, están sus discípulos, imagínate, están sus discípulos sentados. Probablemente Jesucristo también está sentado y hay otros fulanos en el versículo 2 que están escuchando. ¿Quiénes son? Mira tu Biblia. Los fariseos y los escribas. Los fariseos eran los más tajantes, eran los que creían que ellos eran los mejores, habían hecho todas las cosas, y los saduceos eran un poquito liberales. Cuando el Señor Jesucristo comienza a contar esta historia, los discípulos y los fariseos y los saduceos que están acá dicen, está loco, eso no se hace en nuestra cultura. La historia que está contando es una historia inventada, y justamente era una historia inventada del Señor Jesucristo. Y él decía, eso no se cuadra en nuestra cultura, porque si fuera mi hijo, le hubiera dado una bofetada aún mayor, a un hijo insolente y rebelde como este, lo hubiera sacado en la ciudad y todos los sacerdotes y todas las personas lo hubieran azotado, y si hubiera hijo contumaz y rebelde, la ciudad salía y lo apedreábamos. Entonces esta historia en el contexto judío no cuadraba bien, y ellos estaban que se burlaban, y el Señor Jesucristo decía, y este padre repartió sus bienes, y ellos decían, eso no es así. El Señor Jesucristo quería resaltar la calidad de Dios, la gracia de Dios y cómo se debería de portar un padre. Veamos por favor en el versículo 13, dice que lo repartió en el versículo 12, versículo 13 dice, no muchos días que hermanos, después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo, hermanos? Desperdició. ¿Qué, hermanos? Ahora una pregunta, ¿eran sus bienes? Eran los bienes de su padre, que su padre voluntariamente le había dado. Pero en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, ¿qué? Sus bienes. Hermanos, no había cuentas bancarias, no había dinero. No es que, papá, hazme un cheque, yo voy al cambista y me voy a llevar, me saco una tarjeta de crédito, un Gol dorada o un Express y me voy. No tenían nada de esas cosas. Cuando repartieron los bienes es, ovejas tengo, vacas, camellos, siervos, tal, esto es para ti. Dice que en pocos días juntó todo, no lo que dio su papá, juntó todo el dinero. ¿Cómo tú vendes 100 ovejas? ¿Cómo tú vendes 100 camellos rápidamente? ¿Cuántos de ustedes tienen carros? Todos. Si su van del año 97, blanca, casi sin cauchos, usted le pone se vende, sell, algo así, ¿no? For sale, y le pones $10,500, la venderás rápido, amén. Quizás en Latinoamérica, pero acá no. A veces tú tienes que pagar para que se la lleven. Pero si tú quieres vender una van rápido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Barato. Su padre le costó tantas cosas, tantos años, tantos meses levantar su fortuna, y vino este menor insolente para que en pocos días remate todo lo que tenía. Acabe sus bienes en 2x3. Todos los bienes, todo lo que él era gracias a su padre. Todo lo que él había comido era gracias a su padre.
Todo lo que él había aprendido es gracias a su padre. Y los bienes de su padre, en pocos días, él comienza a venderlos y comienza a recolectar su dinero en un 2x3. Y de la misma manera como en un 2x3 recolecta todo, en un 2x3 va a desperdiciarlo. Porque no sabe el costo de la vida. Porque no sabe tanto lo que costó a sus padres levantarlo. Este muchacho dice en el versículo 13, en la última parte, allí desperdició sus bienes como, hermanos, perdidamente. Quiero hacerte una pregunta y lo tienes en el versículo. ¿Dónde lo perdió? Fíjate, en el versículo, ¿dónde lo perdió? En una provincia lejana. ¿Sabes que en el contexto judío, todo lo que es el territorio judío, ellos podían caminar? Pero donde no es territorio judío, ellos eran los perros, eran los gentiles. Y este muchacho salió de su territorio, del pueblo de Dios, y se fue a otro territorio a malgastar y vivir perdidamente. Porque allí, en el otro territorio, sí hay prostitutas. En el otro territorio sí hay bares. En el otro territorio sí hay discotecas. En el otro territorio sí hay droga. En el otro territorio hay todo lo que uno puede tener para desperdiciar sus bienes en un 2x3. En Israel no vas a encontrar prostitutas. En Israel no vas a encontrar discotecas. En Israel no vas a encontrar lugares donde puedes drogarte. No es permitido. Y si lo está, lo van a matar. Ese es Israel. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Qué coincidencia. Qué mala suerte de este chamo. Qué mala suerte de este hombre, muchacho. Desperdició en mujeres, porque en el versículo anterior, después, el hombre mayor le dice, padre, este se ha agarrado de todo el dinero y lo está desperdiciando, y etcétera, 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 con mujeres, con rameras. Este hombre llegó a la provincia, es el hombre elegante, se compró ropa, salió con zapatos Nike, con buenos pantalones jeans, se compró un carro, un Camaro del año. Cadenas por acá de oro, de plata, se puso la gorra al revés y épale, ¿cómo estamos? Llegó así todo fino y todo el mundo, ¡berro, qué bestia! Mira, vale, ¿cómo camina? Y ese carro de último modelo, yo te invito, vamos a dar una vuelta. Y hizo amigos, era lo mejor. Tú sabes cómo es cuando hay dinero. Pero este tonto que no sabía de la vida, lo desperdició todo en un instante. Qué lamentable, qué mala casualidad que llegó el hambre. Dios no trabaja con despropósitos algunos. No vienen las cosas en nuestras vidas porque simplemente son casualidad o son mala suerte. Dios tiene un propósito y trabaja con personas específicamente en los momentos difíciles. Y este lo desperdició todo y no tenía, y hubo una gran hambre. Versículo 15 dice, y se fue, ¿y se qué, hermanos? Se arrimó. Yo no sé si ustedes tienen esa palabra. Creo que en Latinoamérica tenemos. Este arrimado. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Sí? Este arrimado. En Venezuela dice que los visitantes son como los pescados. El primer día sabroso, el segundo y el tercero ya pudre. Y un arrimado justamente es un pescado que ha estado 3, 4, 5, 6 días. Ya huele feo. Llega a las 10 de la noche y le ponen una cara de cañón. Tomas un poquito de cereal y te sirves un poquito más. Y el niño dice, papá, mira, se está comiendo todo el cereal. Por educación te dice un poquito más. Y dices, déjale, hermano, qué comelón. Es un arrimado. No puede hacer bulla, no puede venir a la hora que quiera, no decide, se calla. Y justamente este muchacho que tenía muchos bienes y tenía una gran oportunidad en el futuro, tenía una base donde podía levantar su vida y hacer algo grande en su vida. Su padre lo amó, su padre tuvo misericordia, su padre trabajó para él, para que sea algo grande en la vida. Y este muchacho tonto y estúpido lo desperdició en un 2x3.
¿Para qué? Para que sea arrimado. Sigamos la historia. No es suficiente esto. Y se fue y se arrimó con uno de los, ¿qué, hermanos? Ciudadanos de aquella tierra. Ahora, ¿qué tierra? La otra provincia. La otra provincia era una provincia gentil, no era judía. Y por ende, las historias y las reglas y las leyes que tenían los judíos es que alguna persona extranjera se le debía de cuidar. A los pobres, cuando ellos tenían sus fincas, sus campos de cosecha y llegaba la cosecha, ellos comenzaban a arar todo, pero las esquinas tenían que dejarlo para los pobres y las viudas. Cuando eran árboles frutales, tenías que agarrarlos, sacudirlos, y lo que quedaba era para los pobres y para los mendigos. Pero hermano, ve a Latinoamérica. Hasta las piedras cosechamos. Yo no sé cómo es usted, pero en mi país, hermanos, nosotros íbamos hace muchos años atrás, cuando éramos pequeños, ellos cultivaban y pasaban el tractor y el arado, y pasaban y pasaban. Y ya cuando pasaban 150 para sacar todas las cosas, recién entrábamos nosotros para payapar. Es una palabra quechua que teníamos nosotros, para payapar. Y tenías que ir, y lo que el tractor o el arado no llegaba, tú tenías que meterlo más adentro que el tractor, porque siempre había una papa más abajo. Pero en estos días han hecho maquinarias que el tractor va hasta abajo. Ellos no dejan nada para los pobres. Más bien nos miramos a los pobres y a los mendigos como contexto judío. Un ciudadano extranjero está allí. ¿Cómo? ¿Cómo está? Arrimado. Sigamos la historia. Versículo 15. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, provincia, el cual le envió ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo? Cerdos. Bien, Señor, ya va un momentico, maestro. ¿Qué fue a presentar? Cerdos. El contexto es judío. Hay animales puros, limpios, y hay animales inmundos. Y uno de esos animales inmundos es el cerdo. ¿Qué hace un judío arrimado, sin hambre, con hambre, mendigo, buscando un animal, pastando un animal, cuidando un animal que es inmundo? Esto no puede ocurrir con un judío. Esto nunca podríamos aceptarlo. ¿Cómo es eso que ese muchacho judío va a estar con los cerdos? Él sabe muy bien, ¿es tonto o qué? Tenía alternativa. No solamente está con los cerdos, viviendo con los cerdos. Veamos el versículo 15. ¿Qué más está haciendo? ¿Qué dice? Ayúdame, por favor. Versículo 15. Apacentaba cerdos, perdón, el versículo 16, por eso no lo encontraba. Versículo 16 dice, y deseaba. ¿Dice ahí que comió? Quería, tenía el deseo. ¿Y por qué no comió este tonto? No, él podía, estaba ahí con los cerdos. La algarroba es una de las plantas que son pocas los animales que pueden digerir, y uno de ellos son los cerdos. Usted come algarroba, en un momentico va a sentir la barriga. No solamente así, sino que va a comenzar a tener dolores estomacales tan fuertes como si fueran úlceras que están reventándose dentro de su estómago. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo, deseaba. En conclusión, este joven tonto, insolente, rebelde, cayó a lo más bajo. No era el plan de su padre que su hijo estuviera allí. No era el plan.
Su padre lo amaba. ¿Su padre no sabía lo que iba a hacer su hijo? Claro que sí sabía. Su hijo era tonto, era engreído, pero lo dejó que se vaya. Este muchacho tocó a fondo las cosas. ¿Hasta dónde va a llegar este muchacho? Señor, ¿habrá más cosas? Versículo 17. Y volviendo en sí. Wow. Volviendo en sí. Por fin, algo de inteligencia le quedó a este muchacho. Por fin, algo de cordura. Por fin se le prendió el bombillo. Él volvió en sí. Y es tan hermoso estas palabras que el Señor Jesucristo utilizó. Unas palabras tan escogidas en el griego y en el hebreo. Que esta palabra volver en sí es justamente la reacción del arrepentimiento verdadero. Es el poder darse cuenta en el estado donde está, con las circunstancias donde está. Y justamente el verdadero arrepentimiento es eso, es volver en sí. Darse cuenta que necesita de Dios. Darse cuenta que el lugar donde está no es el lugar de Dios. El verdadero arrepentimiento es el que sabe su condición verdadera. Es por eso que cuando evangelizamos y predicamos y le decimos el evangelio es así, 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 y el hombre dice, después no entendió, no llegó a la cordura, no llegó en sí, porque no sabe cuál es su condición. Pero aquellos de nosotros que nos dimos cuenta cuando nos evangelizamos, nos predicaron el evangelio, volvimos en sí y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Mira cómo tengo a mi familia, mira cómo tengo mi familia, mira cómo tengo a mis hijos, mira dónde estoy. Sí necesito de Dios. Y este muchacho cayó, volvió así en su cordura, volvió a retomar, volvió en sí. Veamos por favor en el versículo 17, y volvió en sí y dijo, ¿cuántos, qué hermanos? Jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí, ¿qué hermanos? Perezco. Él se dio cuenta de su condición. Por su mala decisión, perdió todo. ¿Qué tenía? Nada. Estaba flaco, pordiosero. No tenía nada que comer, solamente deseaba los alimentos de los cochinos y los cerdos. Y ni siquiera eso podía comer. Y él vuelve en sí en cordura y dice, ¿qué hago aquí? Si los jornaleros en la casa de mi padre, y cuando utiliza la palabra jornalero, de ahí viene la palabra jornal. Y ese es el salario mínimo de un hombre que trabajaba. Pero en la casa de un padre, en la casa de un padre de familia, este hombre tenía sus hijos y tenían sus siervos. Sus siervos no eran pagados, eran parte de la familia, los esclavos. Los jornaleros no eran de la familia. Los jornaleros eran personas contratadas y se los podía votar en el momento que ellos querían. Y él está diciendo, ¿cuántos jornaleros, no de la familia de mi papá, sus esclavos, hombres que vienen a trabajar? Son estos hombres que se paran en un lugar específico. Yo no sé si es acá en Estados Unidos igual. Pero están en las plazas, en algún lugar. Tú quieres un carpintero, tú vas a algún lugar y la gente se acerca delante de ti y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres algo? ¿Qué? Yo construyo, yo riego, yo cocino, yo lavo. Esos son los jornaleros. Trabajan y se van. Y él está pensando no en un esclavo, porque un esclavo, hermanos, no trabaja por su alimento. Es un esclavo de su padre, siempre tiene alimento, siempre va a estar bien, siempre va a estar cuidado, siempre tiene una casa. Y él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, mendigando, arrimado. Volvió en sí. ¿Qué dice? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18, toma una decisión. ¿Qué decisión toma? Ayúdame. Versículo 18, ¿qué decisión toma? Voy a levantarme. Voy a tragar mi orgullo. Me voy a tragar todo. Necesito a mi padre. Necesito a mi mamá. Necesito mi casa. Necesito arreglar cuentas.
Pero no solamente eso. Dice, me levantaré, iré a dónde. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta expresión, lo que está diciendo es, he hecho un gran error en mi vida. Tanto ha sido el gran error, que mi decisión ha sido tan grande desde el cielo hasta la tierra, que me doy cuenta lo malo que he hecho. Versículo 19. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como quién. No le está diciendo como un esclavo de su casa. Está diciendo como un jornalero. No quiero llegar a casa. Solamente quiero trabajo. Porque no soy digno de ser tu hijo. Qué contraste tan grande. De los primeros versículos con estos versículos. Qué contraste. De la primera actitud de este niño, este muchacho, con la segunda. Sigamos adelante. Versículo 20, tomó una decisión. Y levantándose, vino ¿a quién? Y cuando aún estaba lejos, ¿qué sucedió? Lo vio su padre. No el muchacho lo vio, el padre lo vio a él. Su padre sabía que en algún momento iba a llegar. Probablemente cada día que se levantaba, salía al balcón o a su tienda y miraba. Hoy día no será. Más tarde será. Si serían nuestros días, no estaríamos viendo. Contesta, por favor. Contesta. Hoy en día nos meteríamos a Facebook o a un correo electrónico escribiéndome, hijo, te extraño. Las puertas de la casa siempre estarán abiertas. No contesta. No contesta. Su padre, en un día, vio allá al fondo que se levantaba el polvo. De lejos parecía que venía alguien. Puedes imaginarte la alegría. Estoy seguro, ese es. Versículo 18, levantando. Versículo 20, por favor. Versículo 19. No me pasé, hermano. Versículo 18, levantaré, iré a mi padre. Versículo 19, no soy digno. Versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? ¿Y qué más? Usted lo lee esto y no le presta mucha atención, igual que yo. Pero en el contexto judío, un hombre mayor no corre. Usted no va a ver un árabe corriendo, a no ser que lo están persiguiendo. Pero en la cultura, ellos no corren. Ellos van caminando despacios. ¿Han visto sus túnicas? Son largas y hasta abajo. Para correr, y esta palabra en correr, en el griego, está hablando de una competencia. No es que estaba, no. El papá, ¿sabes lo que hizo? Se levantó la túnica y corrió durísimo. En la cultura judía, los hombres no hacen eso, es una vergüenza. Levantarse la túnica es una vergüenza. Correr es una vergüenza. Y este no solamente corrió, sino que hizo. Míralo, ¿qué más hizo?
se levantó, corrió, ¿y qué hizo? ¿Sabes qué significa echarse sobre su cuello? Se agarró, se levantó, y lo que hizo es esto. Y le besó. Él quiere algo, yo no lo voy a hacer. Lo abrazo y él me dice, lo besó, yo no voy a besarlo. Exacto. Lo abrazó, y lo besó, y lo besó, y lo besó, y lo besó. Era su hijo estúpido, pero lo amaba. Ese es su hijo rebelde, pero lo amaba. Era su hijo tonto, lo amaba. Pero esto no podemos pasarlo desapercibido, porque en la cultura judía, cuando un hijo hacía estas cosas, era una vergüenza para su padre, su familia y su sociedad. Si este hijo volvía, tenía que haber restitución y después reconciliación. Son palabras que encontramos en la Biblia. La restitución de este muchacho, al venir a la aldea, los hombres de la aldea, de la ciudad, tenían que agarrar a este muchacho, colocarlo en el centro y azotarlo y dejarlo sentado por varios días en el centro del poblado. Y los niños se acercaban y le echaban tierra, y los niños le tiraban saliva, lo escupían y se burlaban de él. Los hombres varones y mujeres, cuando pasaban por allí, le tiraban tierra porque era una vergüenza. Y tenía que pasar mucho tiempo en su restitución antes de ser reconciliado. Y cuando una persona era reconciliada, recién era ser abrazada. Su padre pasó por todo eso. Su padre no esperó restitución. Su padre lo único que hizo es abrazarlo y besarlo. En ese mismo instante, él dio su reconciliación. Hermoso. Porque el apóstol Pablo posteriormente comienza a decir, nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. No tenemos que esperar un tiempo para ser salvos, como otras personas piensan. Déjenme que yo arregle mis asuntos y después que sea un poquito bueno voy a llegar al Señor. Él dice, no necesitas, ya te quiero reconciliar, te quiero abrazar, te quiero besar. No necesitas eso. Versículo 21, el muchacho probablemente llorando, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si te das cuenta, en el versículo 19 dice, cuando él está tomando en sí su vida, y le dice, voy a decirle algo a mi padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando llega, y después del abrazo y después del beso, él dice en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, ya va, falta algo. ¿Sí? ¿Qué falta? Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué no hijo eso? Porque su papá lo abrazó y lo besó. Y él sabía claramente que cuando lo abrazó y lo besó, ya estaba reconciliado. Por esa razón él no dijo, sé un jornalero. No tengo mucho tiempo. Quiero terminar con esto. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad, ¿el qué?
¿El qué? Cultura judía. El padre tenía una vestimenta por años. Y esta vestimenta, la mejor vestimenta, era para la boda de su primogénito. Y él dice, saca ese vestido, tráelo. Le voy a colocar a este engreído, malcriado. Versículo 22, no solamente le coloca su mejor vestido, ¿qué más le da? ¿Sabes qué significa el anillo para el contexto judío? Es donde estaba la marca de la familia. Cuando hacían contratos, echaban un poco de cera y colocaban el anillo. ¿Cómo? Le entregó un anillo para que tuviera cualquier cosa. ¿Qué más le da? Nadie tiene zapatos en el contexto judío. Los esclavos no tienen sandalias, están descalzos. Solamente zapatos tienen el padre, la madre y los hijos. Y después hace una fiesta. La historia sigue, no tengo tiempo. Un gran padre, dos muchachos. Quiero hacerte una pregunta. Muchacho, ¿dónde estás? ¿Estás en la casa del padre todavía? Sí, pastor, pero no aguanto ya a mi papá, a mi mamá. No seas estúpido. Pastor, pero usted no entiende. A veces me da ganas de decirle a mis padres, estoy harto de que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo comportarme. No seas tonto. No seas tonto. ¿Sabes cómo llegó este muchacho? A lo más bajo. No, usted no sabe cómo se trabaja en Estados Unidos, yo lo puedo hacer. Bueno, está bien. Toma tu decisión. Joven, quizás tú ya saliste de casa. Y sabes qué significa estar arrimado. ¿Sabes qué significa? No valorar a tus padres. No valorar la comida. A veces te servían la comida y tú decías, mami, yo no quiero esto. Pero el que está arrimado tiene que comer hasta algarrobas. ¿Qué vas a hacer? Yo sé que sí te puedes hacer algo. 1. Levántate de tu lugar. Ve donde papá y mamá y dile gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá. No importa cuántos años tengas. Dile gracias por lo que hiciste por mí. Número 2. Vuelve en sí y arregla cosas. Los bienes que tú tienes no son tuyos. Son de Dios y fueron dados por medio de tus padres para propósitos de glorificar el nombre de Dios. No seas estúpido en malograrlos y criarte con cerdos malolientes que no sirven para nada. Lo único que van a traer en tu vida es vergüenza, pobreza, desilusión y una vida tan vacía, sin esperanza.
Padre, Madre, aprendamos de nuestro gran Dios. Hay hijos que nos han hecho sentir mal. Han hecho cosas malas. Yo no lo voy a aceptar en mi casa nunca más. Abrázalo y bésalo. Es así como Dios nos trata a nosotros. Ahora, no significa que si tu hijo se fue con una arrogancia y viene con la misma arrogancia, tú le vas a abrazar y besar. No lo aceptes. No lo aceptes. Él tiene que volver como el hijo pródigo, reconociendo su condición y decir: no soy tu hijo, trátame como un jornalero. Esta maravillosa historia es la historia de Cristo Jesús, Dios, la tuya y la mía. Es una historia de gracia y salvación. Tú y yo necesitamos agradecer al Señor si tú eres salvo, porque ese hijo pródigo eras tú y yo soy. Nos ha besado, nos ha abrazado, nos ha colocado los mejores vestidos, nos ha dado un anillo y nos ha dado zapatos, algo que no merecemos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. ¿Cómo no darte gracias? Ese muchacho estúpido era yo, Señor. Ese muchacho insolente era yo, Señor. Ahora mismo recuerdo todas las estupideces que hice, Señor, por rebeldía. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Gracias por abrazarme, Señor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Voy a amarte. Voy a servirte. Voy a hacer lo que tú me digas, Señor. Pido y ruego, Señor, por relaciones rotas en nuestras familias, hijos desobedientes, hijos rebeldes, que piensan que pueden tomar decisiones correctas, pero son las incorrectas. Pido por muchachos y jóvenes que han salido de sus hogares y ahora mismo están arrimados. Devuélvelos a sus hogares. Quiero orar por los padres para que aprendamos de ti cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hombres, cómo ser buenas mujeres. Padre, gracias por tu palabra. Gracias